Los deseos de mi público son órdenes para mí. Bien, es momento de entrarle al iceberg de la lucha libre mexicana. En este pequeño intro les comento que no tengo intenciones de volver a hablar de varios de los chismes del listado, y que hay puntos de los que haré un video individual. Aclarado esto, ¡vamos! Luego de presenciar un espectáculo de lucha libre realizado en El Paso, Texas en 1929, Salvador Luterot González, en asociación con Francisco Ahumada, funda la empresa mexicana de lucha libre, y el 21 de septiembre de 1933, esta tiene su debut oficial. La empresa mexicana, hoy Consejo Mundial, es la madre de la lucha libre en nuestro país, y es la gran generadora de estrellas del pancracio nacional desde entonces. Con sede, primero en las arenas Modelo de Ciudad de México y Canada Dry de Jalisco, posteriormente en la Arena Coliseo de Perú 77, Arena Puebla, Coliseo de Occidente y Arena México, esta empresa es la líder indiscutible en el país y un símbolo de la cultura popular mexicana. El 30 de abril de 1992 surge Asistencia, Asesoría y Administración de Espectáculos, conocida para abreviar como AAA. La empresa es formada por un grupo de rebeldes de la empresa mexicana de lucha libre, liderados por Antonio Peña y financiados por Televisa. Las cosas que vuelven o volvieron distinta a la AAA desde su inicio son no contar con sedes específicas como sí lo hace el Consejo Mundial o lo hacía UWA, apegarse mucho más a la parte extravagante de la lucha libre estadounidense, como luces, promos alocadas y personajes sin sentido, además de buscar expansión constante a territorio gabacho. AAA ha vivido dos grandes cambios a partir de su nacimiento. El primero se produjo en 1995, donde a raíz de la crisis económica iniciada el año anterior, la empresa cambió su nombre oficial a Promociones Antonio Peña, ante la salida de Televisa del organigrama, y en 2025 fue vendida a TKO Holdings y Philip. La primera la convirtió en una filial de la WWE. Las diferencias entre Salvador Luterot II y el promotor Francisco Flores, la leyenda Ray Mendoza y el empresario Benjamín Mora provocaron la gran desbandada de talento que para enero de 1975 le dio forma a Lucha Libre Internacional o Promociones Benjamín Mora, más tarde renombrada como Universal Wrestling Association, por sus siglas UWA. Los independientes se impusieron durante un largo rato a una empresa mexicana titubeante y con problemas internos, forzando incluso a que la Arena México tuviera que buscar alianza con ellos. UWA tuvo su base en el Toreo de Cuatro Caminos, Palacio de los Deportes y la Arena Nesa. Además, fueron capaces de tener en sus filas a figuras de talla mundial como André el Gigante, Hulk Hogan, Lou Thesz, Pegasus Kid Chris Benoit, Blue Blazer Owen Hart o Antonio Inoki. UWA no soportó la muerte de Francisco Flores, la falta de alianzas en provincia, la llegada de la televisión abierta, el surgimiento de AAA y el golpe final que fue la crisis del 94 para derivar en su desaparición en 1995. UWA sigue siendo venerada y referenciada por todos los fanáticos de la lucha libre mexicana. La revolución de los superlibres en la primera parte de los 80s llevó a un grupo de promotores encabezados por Moisés Zárate y en compañía de César Valentino formaran la AWWA o Pabellón Azteca, montando funciones en una carpa que se ubicaba junto al Estadio Azteca y que contó con un programa en Canal 4 en algunas zonas del país. La promoción tuvo a gente como Blue Demon, El Fantasma o Lizmark, pero el pabellón alcanzó su fama al tener a gladiadores muy distintos a lo habitual. Super Muñeco fue el gran referente de ello, y es el padre de la lucha fantasía. Super Ratón, Águila del América, Flama Azul, Ricky Boy, Super Pinocho, Tigre de Bengala primero, Dardo Aguilar, Rencor Latino, Halcón Dorado, Super Kiss, entre otros, combinaban un gran elenco de buen nivel y que nada tenía que envidiar a la empresa mexicana o UWA. Desafortunadamente, la repentina salida de la televisión provocó el final del Pabellón Azteca en 1988. La familia Moreno siempre ha estado involucrada con la lucha libre en Naucalpan. Primero fue con la Arena KO Al Gusto y después con la sucesora, la Arena Naucalpan. Promociones Moreno mantuvo su propio elenco con gente como Rams o Rocambole dentro de los habituales en la Arena Naucalpan y llevando a diferentes funciones. En 1997, Marco Antonio Moreno decide fundar International Wrestling Revolution Group,
por sus siglas IWRG. Desde ese momento, la empresa con sede en la Arena Naucalpan se convirtió en la tercera fuerza indiscutible de la lucha libre mexicana. IWRG suele aliarse con varios promotores independientes, a veces con el Consejo Mundial, a veces con AAA, y por lo general tiene un roster propio con personajes de su creación. IWRG suele ser un terreno de pruebas y fogueo, lo cual considero que es positivo y ha dado un lugar decente en el organigrama luchístico. Uno de los principales tópicos de discusión de la lucha libre mexicana es el registro de personajes de parte de las empresas, es decir, AAA con Gronda o La Parca y el Consejo Mundial con Místico. Pongo en debate el tema de a quién le corresponde más, al luchador que lo da todo de sí por elevar ese personaje o a la empresa que usa todos sus recursos para impulsarlo. Convengamos que ya existía una Parca, aunque este personaje poco o nada tiene que ver con la Parca con K, y también entendamos que los personajes representantes de la muerte ya tenían una larga historia. En 1992 apareció la Parca, personaje rudo que AAA buscaba impulsar a como diera lugar. Luego de un desencuentro que contaré más adelante, Adolfo Tapia, portador del equipo, decide unirse a la avanzada de WCW con todo y personaje. AAA se mueve y viste a otro luchador con los huesos, el ex Caris la Momia, quien rápidamente se puso en el gusto del público y situó al personaje en alturas insospechadas. Tapia regresó a México a inicios del siglo XXI, y con ello arrancó un pleito legal que duró al menos 10 años. La historia completa de las Parcas te la dejo en el comentario fijado. Máscara Sagrada no fue parte de la desbandada a WCW, pero ciertamente sus problemas llegaron en esa etapa. Cuando Ricolino lanzó una serie de mercancía relacionada a la AAA, Sagrada fue a recibir el pago de sus regalías y ahí se enteró que Antonio Peña le cedió la imagen a dicha marca. Máscara Sagrada le dijo a Peña que tendrían que irse a juicio por el personaje, cosa que ocurrió y que al final el ex mágico se quedó con su nombre después de un litigio muy largo. Octagón es el tercer caso más famoso de esta situación. Después de que el amo de los 8 ángulos salió de la 3 veces estelar en 2014, optó por iniciar un juicio por el nombre con dicha empresa. Los Roldán Peña decidieron darle el personaje de Octagón Jr. a Flamita, hecho que trajo el infame "esa máscara no te corresponde, güey", y que ha involucrado un sinfín de declaraciones del jarocho contra AAA. Este año existió demasiada confusión ya que Octagón dijo haber ganado el juicio, y diversas fuentes indicaron que AAA fue la ganadora. Hasta este momento no hay una resolución que podamos llamar oficial. Místico fue un proyecto que el Consejo Mundial de Lucha Libre empezó a planear desde 1999. La polémica por este personaje ocurre gracias a los berridos de Jorge Arias, quien fue el Místico de Juárez, sin considerar que este otro místico es diametralmente opuesto a su interpretación. Además de tener a este vividor sacando raja de Místico, la máscara oro y plata tiene dos portadores. El original, que también fue el primer sin cara y carístico, este amante del copyright es el máximo referente de la lucha libre mexicana de los últimos 20 años, además de ser el último gran éxito de nuestro Pancracio. Con todo y todo, Místico original sigue siendo el favorito de muchos, me incluyo. El segundo fue el primer Dragon Lee, hoy conocido como Dralístico, luchador muy sólido y ágil, pero lejos de lo que hizo grande a Nachístico. Para la historia de este personaje ya tengo video y es el primero de la historia del canal. Chécalo. Varias marcas han usado a la lucha libre para el product placement. Algunos ejemplos son la marca de baterías Ever Ready con el gato Ever Ready, Grupo Salinas poniendo la identidad y colores de la tienda Electra en varios luchadores, Televisa Deportes que representa a la empresa de los Azcárraga, Metro que estaba basado en el diario del mismo nombre, personajes vacíos y poco memorables. AAA realizó una película en colaboración con Anima Studios, los mismos que realizaron El Chavo Animado. Sin límite en el tiempo, está bien aburrida, horriblemente mal animada, y se nota como un intento desesperado de AAA para recuperar algo de terreno ante la paliza que Místico y WWE les estaban dando en ese momento. Este canal tiene una saga entera dedicada a clones, variantes y demás, chécala. Como cosa para agregar al iceberg, un clon malvado en la lucha libre tiene la finalidad de mostrarle al personaje clonado cuáles son sus defectos y cómo esta copia es una versión más eficaz y letal del personaje. A veces sale muy bien, a veces sale muy mal. Creación y creación de esta clase de luchadores. En efecto, Aluche es el que le dio vida al primer Kemonito.
Realmente no hay tanta sorpresa, JJ siempre ha sido abierto con esas dos etapas en su carrera. El doctor Alfonso Morales le pidió una máscara a Tinieblas para hacerle creer a sus compañeros de transmisión que él era el gigante sabio. Ahí está el origen de este rumor. Obviamente, esto solo era un chiste local y Alfonso Morales y Tinieblas son personas totalmente diferentes. Los luchadores botargas son aquellos a los que las empresas van cambiando y cambiando de personajes sin importar nada. El mayor ejemplo para mí es el actual Máscara Divina, que interpretó a este personaje, a Máscara Sagrada, Super AAA, El Alebrije y Televisa Deportes en un espacio muy corto de tiempo. Son elementos útiles para los programadores que buscan experimentar con nuevos personajes que puedan gustar a la afición. Las revistas de lucha libre cobraron muchísima relevancia desde la década de los 50. Las mejores publicaciones sin alguna duda fueron o son Box y Lucha, que presentaba carteleras completas, reportajes amplios sobre luchadores famosos y no tan famosos, y que es una referencia obligada para el deporte. Tenemos también Lucha Libre, que estuvo activa hasta los 80s y que de la mano de Valente Pérez creó varios personajes icónicos como Mil Máscaras, Ascharro, Gallo Tapado, Chicano Power, Sangre Fría, entre muchos otros. Igualmente tenemos El Halcón, dirigida por Héctor Valero, hombre que trabajó mucho tiempo con Pérez y que igualmente dio rienda suelta al icónico personaje homónimo. Incluimos de igual forma a Colosos, combates de lucha libre, arena, luchas 2000, super luchas y el sensacional de luchas, que estaba bien bizarro. Después de un conflicto iniciado en 1991, la empresa mexicana de lucha libre perdió una gran parte de su elenco en favor de la naciente AAA un año más tarde. Antonio Peña y un grupo de luchadores trabajaron desde adentro en colusión con Televisa para dinamitar a la serie y estable y tener a todas las estrellas de la México en su empresa. Igualmente, UWA padeció a AAA, que le fue sacando luchadores desde el día 1. La desbandada de 1992 fue un punto de inflexión para nuestra lucha libre, pues sentó las bases para AAA, obligó al Consejo Mundial a replantear la estrategia y supuso el inicio del fin para UWA. Con esto concluimos el nivel 1. Raúl Reyes logró forjar una red de arenas chicas gracias a su capacidad para programar funciones de lucha libre. Reyes inició invirtiendo en la Arena Apatlaco, donde contó con gladiadores locales y de la Arena México para sus funciones. Poco a poco construyó su imperio. Incluso fue de los primeros promotores en darle la bienvenida al grupo independiente comandado por Francisco Flores. La influencia de Reyes se extendió a la Arena del Moral en Avenida Rojo Gómez, la Arena Azteca o la legendaria Arena Xochimilco. El zar de las arenas chicas fue quien dio un pulso a grandes cartas del deporte como MS1, Tierra, Viento y Fuego, Negro Casas, Heavy Metal, Felino, Harakiri, Masacre, entre muchos otros. Un auténtico revolucionario. Desastre Total Ultraviolento es una promotora existente desde 2007, con sede en Tulancingo y manejada por Crazy Boy. La particularidad de DTU es que es una empresa 100% de lucha extrema, y fue casa de gladiadores como el Violento Jack, que hicieron de este estilo uno muy apreciado por los aficionados de la lucha independiente y de la lucha extrema. Robles Promotions es una promotora mexicana que llegó haciendo escándalo de la mano de Alberto del Río y que apostaba por meter en aprietos a AAA y Consejo Mundial contando con los nombres más interesantes de la baraja independiente. Robles no me parece una mala promotora, pero ciertamente quisieron masticar más de lo que pueden tragar. Hoy montan funciones más modestas a raíz de varios fracasos alrededor del país. La Alianza Universal de Lucha Libre es una empresa existente desde 1967 y con sede en la Arena López Mateos de Tlalnepantla. Esta promoción tiene grandes carteles donde combina a gente de las empresas importantes con elementos de talla local. No tiene muchas pretensiones, pero debe ser de las promotoras más estables en el país y que reúne un respetable número de personas en su territorio. The Crash existe desde 2015 y tiene su base de operaciones en Tijuana. The Crash ha intentado por 10 años meterse en la conversación con el Consejo Mundial, AAA y la más cercana en tamaño, IWRG, pero ciertamente se ha quedado lejos en un discreto cuarto o quinto puesto. Suelen tener gran exposición en internet y a veces traen estrellas, pero la realidad es que no trascienden de Tijuana y tampoco están incomodando en la colonia Doctores o a los muchachos de WWE. En enero de 1995 nació Promel,
una empresa que básicamente era una filial de la AAA y que contó con Fuerza Guerrera como líder y hombre mediático. La idea tenía dos vertientes. Una era terminar de devorar el cadáver de UWA y la otra darle rodaje a elementos menos usados en la caravana. En 1996, Promel fue comprada por TV Azteca y se nutrió de elementos poco usados en AAA, de plano lo último que le pudo arrebatar a UWA, gente más habitual en Naucalpan y la pista Arena, y los luchadores que se fueron a WCW, empresa con quien tuvieron un acuerdo. Por corto tiempo, Promo Azteca fue la indiscutible número 3, hasta que en 1998 WCW dejó de prestarles al grupo de gladiadores mexicanos ante la urgencia provocada por la voltereta de WWF en la Guerra de los Lunes, y sin querer, Promo Azteca murió sin hacer escándalo. Y no tiene ningún sentido que José Ramón Fernández la saboteara, por la sencilla razón de que esa etapa tenía la guerra del rating a tope, y Promo Azteca era la única vía para sacarle algunos números a las transmisiones de AAA y Consejo Mundial en Televisa. Toriumón México es la división mexicana, valga la redundancia, de la empresa y escuela del Último Dragón. Esta división existió entre 1997 y 2020 y realizaba eventos de forma irregular, esencialmente la Dragon Manía, que es un homenaje al Último Dragón y contó con elementos nipones y del Consejo Mundial de Lucha Libre. En 1952 se inauguró Televicentro en Avenida Chapultepec y lo hizo con una función de lucha libre. Dentro de las innovaciones de Televicentro estaban los martes atómicos, que daban películas y lucha libre en el Cine Popotla y el Cine Apolo. Asimismo, Televicentro contaba en su roster con gente como Tonina Jackson, El Bulldog, Médico Asesino o luchadoras como la Pantera Suriana. Para 1955, el regente de la Ciudad de México, Ernesto Uruchurtu, prohibió la lucha libre femenil y las transmisiones de lucha libre en la Ciudad de México, al considerarlo un espectáculo vulgar e inadecuado para los niños. Con ello, Televicentro dejó de generar lucha libre y la empresa mexicana navegó como pudo ante la nueva complicación. En 1991 estalló la huelga del Sindicato de Luchadores, con la misión de evitar las transmisiones de lucha libre los domingos por la tarde, cerrando la Arena México y la Coliseo de Perú 77. El movimiento contó con la activa participación de Alpha Centauris, gladiador que ejercía de líder en la antigua Unión Nacional de Luchadores. El argumento central de la protesta era que las transmisiones en ese horario ponían en riesgo los ingresos de las arenas que realizaban funciones al mismo tiempo. El Consejo Mundial respondió llevándose sus funciones al Magic Circus y a la pista Arena Revolución. La huelga perdió sentido toda vez que no tenían tema con que el toreo tuviera transmisiones realizadas por Imevisión. El movimiento se disolvió, pero puso la primera piedra para la aparición de AAA. Luego de su salida de la Arena México en 2008, el hijo del perro aguayo convierte a los Perros del Mal en una empresa independiente. Los Perros del Mal tenían varios luchadores independientes de buena calidad, pero no lograron consolidar a la empresa que, una vez que llegaron a AAA, se convirtió en una extensión de la 3 veces estelar. Estrella Blanca fue un luchador que ganó 700 luchas de apuesta y que fue conocido como el Santo Poblano. Adentrándonos en las 700 apuestas, realmente es incomprobable. Es un tanto parecido al caso de los 100 puntos de Will Chamberlain o los 1000 goles de Pelé. Sin pruebas, al menos decentes, no podemos decir que esto de verdad ocurrió. Considero que este número está algo inflado para darle mayor publicidad al gladiador, cosa que me parece perfecta ya que se le da ese papel de devorador peligroso de máscaras. Todo por el Todo es la promotora del Hijo del Santo. Empezó en 2007 y aunque originalmente era el nombre de un evento, este sello ha servido para los eventos esporádicos que hizo el Plateado desde entonces. Para mí obtuvo mayor presencia entre 2010 y 2013, con El Santito, Villano Cuarto, Ángel Blanco Jr., Hijo del Solitario, Dr. Wagner Jr. y Elia Park como sus grandes protagonistas. Después del fin de la gira del Adiós del Hijo del Santo, habrá que ver si se animan a convertirlo en algo permanente y que compita por un lugar con otras empresas. En 1997 se firmó la alianza entre AAA y WWF. Esto llevó a que varios gladiadores de la 3 veces estelar aparecieran en la programación de la empresa McMahon y que Pierrot, Latin Lover, Cibernético y Mil Máscaras fueran partícipes del Royal Rumble de aquel año. La alianza también trajo a Rick Bognar, falso Razor Ramón, y a Glenn Jacobs, falso Diesel Futuro Kane, a una poco redituable gira en México. Para 1998, la era de Steve Austin inició y la alianza entre AAA y WWF quedó atrás. Adolfo Tapia, Elia Park, ha perdido 5 veces la máscara.
primero como el minero ante Clímax II en 1985, como Príncipe Island ante el Hijo del Santo en 1987, nuevamente como Príncipe Island ante el Sandokan de Panamá en tierras canaleras en 1988. Ese mismo año perdió la del Asesino de Tepito ante Astro de Oro en Guatemala y la del Invasor del Norte primero ante Stuka en 1991. En los 80s, durante el apogeo del territorio independiente, Canek enfrentó y levantó al sensacional André el Gigante. Queda la duda sobre si el príncipe maya lo hizo primero o fue alguien más, pero es evidente que este es uno de los momentos más épicos de la historia de nuestro Pancracio. Las políticas del Consejo Mundial de Lucha Libre son básicamente un reglamento interno. Lo tiene Google, lo tiene Televisa, lo tiene la Fonda de Doña Lupe y por supuesto lo tiene el Consejo Mundial. El ejemplo más claro sobre estas políticas y vetos es el Hijo del Santo. La política más lógica del Consejo Mundial es que por fuera no se trabaja con la competencia. Toma todas las funciones que gustes, pero no compartas ring con gente de AAA, cosa que el Santito hizo. Posteriormente viene la decisión de terminar el acuerdo con él y vetarlo por incumplir lo establecido. Es básico, es justo. Los gemelos Brennan aparecían en programas pedorros como Duro y Directo que iban a sacar nota roja o peleas de barrio, gracias por exhibirnos, en el Valle de México. Los Brennan iniciaron un pique con Abismo Negro. Total que armaron una lucha en jaula para Rey de Reyes 1998, Abismo Negro le hizo un martinete a uno de ellos, hizo llorar a algunas señoras, cortó sus clásicas promos de jajaja soy bien malvado y empezó a ser un personaje recurrente en los programas chafas de mediodía. Por esa misma época donde Abismo Negro y Joe Mercado agarraban a zapes a los gemelos Brennan, Huicho Domínguez y el Tirantes tuvieron un pique. La rivalidad llevó a una lucha en jaula en Guerra de Titanes donde Domínguez acompañó a Octagon y Heavy Metal y el Tirantes a Kickboxer y Pentagon. Nada para resaltar. Huracán Ramírez es uno de los personajes con más portadores de la historia. Tuvo a Fernando Océs, Carta Brava, Daniel García, Juan Sevilla, Salvador Durán, Fiero y a un sinfín de tipos que perdieron la tapa albiazul en todos lados. La necesidad de la familia Rodríguez de hacer del Huracán un superhéroe eterno provocó el descuido y desgaste de su prestigio. En la saga de los clones revisé a todas las versiones de este personaje. En 2010, un grupo de ex AAA y descartes del Consejo Mundial apareció en la Arena México y empezó a rivalizar con el elenco coliseíno. Esta rivalidad protagonizó el 77 aniversario y tuvo a Psicosis, Histeria, Monster, Tiffany, Charlie Manson, Los Hermanos, Dinamita, Lebrige, Olímpico, Mr. Águila y Héctor Garza en el bando independiente, combatiendo a los guerreros, la Peste Negra, los Hijos del Averno, Místico, La Sombra y varios más, defendiendo la guarida de la colonia Doctores. Lucha Wiki es un sitio creado por The Cops Fan que contiene 10.000 perfiles de luchadores que han participado en todas las arenas y promotoras mexicanas. Lucha Wiki suele contener buena información, aunque he de decir que también tiene sus fallos y omisiones. Yo en lo particular la recomiendo como un punto de partida para conocer sobre lucha libre, no como una fuente única, sino como una de varias a consultar. Mi respeto total para todos sus colaboradores. El sindicato de luchadores es algo que no logro entender del todo. Realmente este sindicato nunca salta por compañeros en desgracia o por mejorar las condiciones laborales de los gladiadores. Son un organismo opaco y que sirve al mejor postor, que realmente no tiene mucha utilidad. Triple L surgió en 1997 como una empresa ficticia que buscaba adueñarse de AAA. Esta supuesta empresa incluso tuvo sus funciones televisadas. Realmente esta era la forma de Antonio Peña de robarse el ángulo WCW contra NWO, y al igual que la historia de la que se copió, esto terminó en nada. Lo de Triple L desapareció toda vez que el cibernético supuesto líder perdió la máscara con la parca y formó la secta. Además, Conan, un aliado más reciente, formó la Legión Extranjera. Concluido el nivel 2. Héctor Valero aceptó la oferta para dirigir la revista El Halcón en 1972 e inició la creación de un luchador franquicia del mismo nombre. Además de la evidente molestia por cómo Valero se fue a hacerles competencia, Lucha Libre dedicó muchísimas páginas a desenmascarar y exhibir a Dani Ortiz, luchador que se enmascaró como el Halcón, además de lanzarse dardos entre ambas publicaciones. La rivalidad llegó prácticamente a su fin cuando Ortiz perdió la máscara ante la gran creación de Valente Pérez, 1000 Máscaras,
otra historia que ya tengo en el canal. El caso de Dani Ortiz o cualquier luchador al que las revistas destapaban por sus gónadas palidece en comparación a lo descuidados e ineptos que son varios elementos enmascarados hoy día. Aclaro, Místico es mi luchador favorito, pero incluso gente como él ha caído en este tipo de cosas de destaparse por unos cuantos likes en Instagram. En todo caso, es una forma en que ha involucionado la lucha libre. Antes se apelaba al misterio y eso sin querer cotizaba muchísimo las máscaras. Hoy no se toma tan en serio este aspecto. El foro Box y Lucha estuvo activo en los 2000. Ahí había de todo. Aficionados, promotores escondidos, gente de revistas ocultándose, había chismes, había ediciones enteras de revistas escaneadas y listas para descarga, y sobre todo, muchísima información. Desafortunadamente, Box y Lucha extinguió el foro y ahora este sitio es solo un recuerdo. La despedida del Hijo del Santo en su primera fecha anunció que caerá una máscara, con el plateado y Fuerza Guerrera haciendo un face-off, dando a entender que iban por las tapas, cosa que solo era un gancho publicitario, ya que el combate fue una campal donde el misterioso Junior fue el sacrificado. El Santo lo hizo antes, con la primera función de Todo por el Todo, vendiendo que sería Elia Park o Blue Demon Jr. por las tapas, y al final montando un torneo donde perdió Pentagon Black. En 2008, el Dr. Wagner Jr. hizo una marcha contra el Consejo Mundial, a quienes acusó de tratar a sus elementos como títeres, además de hablar sobre el veto impuesto por la serie y estable. A dicha marcha fueron 200 personas, y Wagner llegó al poco tiempo a la AAA. Las payasiluchas son un concepto donde una celebridad se enfrenta a un luchador. Este tipo de eventos son relacionados de forma común a Monterrey, donde el protagonista usualmente es Conan Big. El rey del Watifor le ha sacado gran provecho a esto y lo convirtió en algo rentable dentro de la lucha libre. Tanto promotores como televisoras y el propio Conan se benefician de estos espectáculos. ¿Quién fue primero? ¿La Sombra Vengadora o el Rayo de Jalisco? El primer luchador en usar ese tipo de diseño fue la Sombra Vengadora en una película de 1956, mientras que el Rayo apareció un poco más tarde, por lo que la Sombra Vengadora es el luchador original con este diseño. En un combate por el Campeonato Mundial Semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre, Villano III acabó con la espalda hecha trizas por Atlantis y rápidamente fue atendido por el médico. En medio del drama, el Rey Arturo intercambió su lugar con Villano V, y este venció a Atlantis con la complicidad de la comisión y el referee. Este episodio puso la primer piedra para el legendario duelo de máscara contra máscara. Después de un fuerte golpe en la cabeza que le provocó sangrar en exceso en el duelo de máscaras con Blue Panther, Villano V fue al vestidor a ser atendido por el personal médico y a cambiarse la incógnita. A su regreso del vestidor, el Benjamín de la dinastía villana estaba nuevo y en un gran combate destapó al Lagunero. El misterio surge porque aparentemente en vestidores el villano cuarto, de fisonomía similar en ese momento, tomó el lugar de su hermano que estaba totalmente noqueado. Muchas veces se ha comentado esto, aunque creo que realmente es solo una especulación. No hay pruebas fehacientes y obviedades, como en el caso de Villano III, para darle veracidad. Extreme Latin American Wrestling, o XLAW, es una promotora que fue fundada por Ernesto Ocampo, editor de Superluchas en 2001, y que basaba su estilo en la lucha extrema. La empresa tuvo eventos irregulares entre 2001 y 2012, e hizo un fugaz retorno en 2022. Realmente no recuerdo mucho de ellos, eso sí, ellos estuvieron antes que DTU, por ende, son los pioneros de ese estilo en México. Zona 23 es una promoción cuya sede es un deshuesadero en Tlalnepantla. Esta empresa es una pinche locura. Si te gusta la lucha extrema, tienes que ir. Tan solo ver al profe Macuarro agarrarse a lamparazos cerca de un carro oxidado y al borde de contraer tétanos es una emoción brutal. Muy salvaje, muy insano, nada de lucha libre, violencia pura y dura. Alonso Botello es un empresario que promueve lucha libre en Monterrey bajo el sello de su empresa Caos. Botello es como Antonio Peña sin Televisa, Eric Bischoff con Vince Russo o los Luterot sin estándares de calidad. Botello tiene acusaciones de maltrato a sus luchadores, demandas, declaraciones absurdas como que le pagaba 2 millones de pesos al Santo por una lucha de apuestas con Demon Jr. Suele hablar pestes de empresas y gente con la que tuvo desencuentros, y en general, el tipo se siente un revolucionario y solo es un promotor más de la Liga del Mole, el Vince McMahon de los pobres.
Global Wrestling All Stars fue una efímera empresa surgida en el 2000, recordados por ser quienes hicieron la función donde Fishman perdió la máscara con máscara sagrada ante un Palacio de los Deportes vacío, además de no pagarle la garantía acordada al hombre pez. De nuevo, esta historia la tengo a detalle en el canal. El Coliseo de Coacalco es una de las pequeñas cuevas independientes que generan y preparan nuevos elementos en el Estado de México. A pesar de la precariedad del lugar, Coacalco es un semillero bien valorado en el mundo independiente y que continúa dando elementos al deporte espectáculo. Nación Lucha Libre fue una promotora que inició operaciones en 2019. Creada por Alberto del Río y Chavo Guerrero Jr., la misma contó con transmisiones por Imagen Televisión y reventó en 2020. Supongo que podemos culpar al COVID, pero la verdad es que nadie le puso atención. Recientemente abrieron un canal en YouTube y aparentemente buscarán regresar en este 2026. Seguramente lo harán con Alberto del Río a la cabeza. Le voy a meter unas monedas a esta predicción. El Santo es la figura más importante de la historia de la lucha libre mexicana. Múltiples gladiadores buscaron emular su imagen y éxito. Acá mencionamos a algunos rapidín. La novia del Santo, Santo II, posteriormente Máscara Dorada, Portos, Santo Negro, Santo con la S enfrente, el Santo japonés que era Felipe Hamli, Estrella Blanca y el Zorro Plateado. Pronto varios videos sobre todos ellos. Rey Mysterio Jr. apareció en el Consejo Mundial de Lucha Libre en 2001 tras la quiebra y desaparición de WCW. El futuro rey del 619 luchó sin su icónica capucha en la México Catedral por un muy breve tiempo. Su presencia ahí fue anecdótica y sin mayor relevancia. Fantomas fue el infame gladiador que entre 1955 y 1968 perdió la máscara 80 veces, hasta que fue boletinado por todas las comisiones. Fantomas fue el ejemplo más famoso de luchadores que hacían esto en todas las sedes. En 1994 se realizó el evento When Worlds Collide, una función de AAA en conjunto con WCW en Los Ángeles, que tuvo como lucha semifinal y principal el Máscaras contra Cabelleras, donde Octagón y el Hijo del Santo raparon a Eddie Guerrero y Love Machine en un excelente combate. El evento es muy referenciado como una gran entrada de la lucha libre a Estados Unidos, y es antecesor del Worlds Collide actual que realiza WWE. Durante el evento, se hizo referencia a IWC como la rival de AAA, pero en realidad solo era el nombre promocional usado por la caravana en Estados Unidos. En el año 2000, Televisa logró montar un show colaborativo entre AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Plaza de Toros, México, con motivo del Día del Padre. El crossover entre las dos gigantes mexicanas contó con varias declaraciones entre elementos de ambas casas, y con una memorable invasión de la 3 veces estelar a la Arena México. Llegado el día del evento, la plaza lució una entrada muy pobre, el armado de la cartelera estuvo bastante chafa, y realmente no hubo nada para resaltar fuera de una mini campal al final del show. 4. Son 4 las veces que he contado esta historia en el canal y tengo la impresión de que no será la última. En 1985, Clímax II destapó al minero en la pista Arena Revolución. En la interna de los coliseínos se hacía burla de que Adolfo Tapia, luchador debajo de ese misterio, se dejó caer por 2 pizzas, al ser Clímax II dueño de un restaurante de comida rápida. Años más tarde, y ya como La Parca, Tapia tuvo diferencias con Antonio Peña por temas económicos. Peña le dio 2 pizzas y 2 Coca-Colas recalcándole que ese es su precio, reviviendo el chiste surgido en la empresa mexicana de lucha libre. Durante una promo con Gene Okerlund en WCW, Bret Hart hablaba de futuros retadores a su título estadounidense, y ahí mencionó al Dandy. Mean Gene le dijo que el Dandy era bueno, pero que estaba en la división de peso crucero, a lo que el Hitman respondió con "Who are you to doubt el Dandy?", que significa "¿Quién eres tú para dudar de el Dandy?". Hart procedió a llamar hipnosis a psicosis y a continuar su parloteo. El primer luchador enmascarado fue Corbin James Massey, conocido también como Ciclón McKay, que se tapó bajo el nombre de Maravilla Enmascarada en 1934. De igual forma, el Murciélago Velázquez fue el primer enmascarado mexicano al adoptar la identidad del murciélago enmascarado en 1939. Habitualmente se dice que los extranjeros vienen al territorio mexicano a aprender lucha libre. Sí y no. Sí hay ejemplos de ello. Yutani, del Consejo Mundial de Lucha Libre, venía a ser futbolista y acabó siendo preparado totalmente en la Arena México.
Pero por el otro lado, gente como Prince Devitt, Austin Theory, Gran Khali, Ring Fujinami, Hulk Hogan, Rocky Romero o TJ Perkins no estuvieron aquí como gente que venía a aprender, sino como luchadores con experiencia que venían a conocer el estilo mexicano. La lucha libre dio su primer encuentro en tierras mexicanas en la Plaza de Toros de Bucareli en el lejanísimo año de 1897, por lo que podemos asumir que en México este deporte es aún más viejo que la incursión de la familia Lutherot. En 1983, los superlibres armaron la llamada lucha en tercera dimensión, 3 luchas simultáneas en el Estadio Azteca. Ring 1 tuvo un torneo de parejas donde caerían 2 máscaras. Al final fueron el Puma y Zar de la Muerte. Ring 2 tuvo una campal por el campeonato completo junior de la AWWA. Y el último ring tuvo un torneo de parejas por las cabelleras, donde Fantasma de la Ópera y Rolando Valentino salieron rapados. Por diversas causas, la mega función de los superlibres fue ignorada por la prensa especializada, y no hay tanto material sobre la misma. Los Coliseínos es un usuario de X que lleva muchos años comentando lucha libre mexicana, y cuya relevancia en internet es interesante. A este usuario, desde épocas de los foros, se le atribuyen muchas identidades, como Julio César Rivera o Ernesto Ocampo. Sus opiniones suelen ser filosas pero acertadas en su mayoría. Además, es una buena fuente de historia de la lucha libre mexicana. La pista Arena Revolución se inauguró en 1967 como una sede más para los Juegos Olímpicos y que pronto se convirtió en una casa de la lucha libre. Este sitio fue una tercera base para el Consejo Mundial en la Ciudad de México y para los independientes. Fue el semillero que le dio impulso a grandes figuras como el Dandy, Stuka, Tauro, Atlantis, Talismán, entre otros, y que fue cerrado definitivamente en 1997. Los youtubers de lucha libre varían. Estamos los que hablamos de historia, están los que hablan de lucha libre estadounidense o de otros países, están los canales de luchadores donde hay anécdotas y entrevistas, los canales que cubren funciones, los canales de noticias y los canales de chismes. El contenido es variopinto en esta plataforma y hay pastel para todos. Los luchadores muchas veces tienen negocios fuera de los encordados. Lo habitual es un gimnasio, una tienda de mercancía o una promotora, pero también hay quienes hacen otras cosas. El Dandy, por ejemplo, da terapia física en Iztacalco. Superastro tenía un restaurante de tortas. Babyface vende arroz. Shocker vendía hot dogs y tacos. Cocolores tenía una taquería. Scorpio Jr. tenía un puesto de chapatas y sándwiches. Villano Cuarto tiene una dulcería, etcétera, etcétera. Estos giros distintos son interesantes y muestra la capacidad de estos guerreros de generar ingresos en otras áreas de la vida. El canal A&E montó una serie documental con luchadores del consejo sobre sus vidas y cómo alternan la parte común con el deporte espectáculo. Y ya, la verdad es que no me acuerdo mucho de esto, supongo que estuvo bien o algo así. Si este video alcanza 100 likes, le hago una reseña. Tercera Caída fue un programa dedicado a la cobertura del deporte en TVC, conducido por José Manuel Guillén y Bernardo Guzmán. En 2014 este programa llegó a su fin y sus conductores formaron Más Lucha, proyecto que sigue esa misma línea aunque sin un programa semanal fijo. Con esto terminamos el tercer nivel. Después del nulo éxito de la alianza con AAA, WWF realizó un programa dirigido a la audiencia latinoamericana, conducido por un muy joven Marcelo Rodríguez, y con nombres como El Hijo del Santo, Pantera Segundo, Negro Casas, Mr. Águila, Apolo Dantes o Taka Michinoku participando en él, además de tener transmisiones por Univisión. El programa no tuvo mucho éxito, pero quedó como contenido de culto para los fans de la lucha libre. Gracias a la alianza entre WWF y UWA, México tuvo el campeonato mundial semicompleto de la WWF, título que fue disputado por puras leyendas como Gran Hamada, Perro Aguayo, Fishman, El Signo, Villano Tercero, Pegasus Kid, Sangre Chicana o Rambo. En 1995, WWF retiró el título de la escena mexicana ante la quiebra de UWA. Los campeonatos nacionales tienen mucha polémica debido a que la comisión no los administra, sino que es la empresa que tenga uno de estos campeones la que decide su futuro. O bueno,
Al menos así fue antes, ya que con excepción del Nacional Atómico, el Consejo Mundial de Lucha Libre invirtió para rescatar los títulos nacionales del olvido, y hoy les está dando un mejor trato. En 1977, Tinieblas y Juan Gabriel eran detectives en una fotonovela llamada Los del 9. Estas historias contenían pósters y canciones del Divo de Juárez mientras ayudaba al gigante sabio a terminar con los malos. Una verdadera joyota. En 1991 se estrenó en Televisa la telenovela La Fuerza del Amor, donde se contaba la historia de El Títere, interpretado por Alfredo Adame, y El Sagrado, interpretado por Eduardo Palomo. Para esta historia, Palomo y Adame fueron entrenados por Solar y Cuchillo, e incluso se dice que Eduardo Palomo tenía licencia para ser luchador. Más pronto que tarde, estos personajes llegaron al ring con la UWA. El Sagrado fue interpretado por Láser y el Títere fue encarnado por el pequeño Solín. En 2012, AAA intentó replicar otro concepto de WWE, para no variar, al dividir su elenco en dos marcas, Fusión y Evolución. Fusión se supone que buscaba dar rienda suelta a nuevos talentos y gente con menos proyección, mientras que Evolución tenía a todos los grandes nombres del momento. Esta división duró apenas un año. Para 2013 ya era una cuestión del pasado. Ante el inicio de WWF Superastros en 1998, Conan y Eric Bischoff lograron que Telemundo se interesara en la respuesta de WCW. Así, en enero de 1999 se grabó el piloto de WCW, Festival de Lucha. Este programa contó con varios combates con exponentes mexicanos y caribeños, así como gladiadores menos usados en la programación de WCW. A pesar de todo, Telemundo le comunicó a la empresa que no iba a darles el espacio en su programación, y Festival de Lucha no prosperó. Prometo hacerle un video detallado pronto. El murciélago Velázquez era un estuche de monerías. No me voy a temas históricos en su entrada en este iceberg, pero mejor hablemos un poco de lo alocado e innovador que era. Para empezar, la historia de que se comió un trozo de carne humana que se encontró en la calle tras un accidente y que además le gustó. La forma en que sacaba murciélagos en su entrada. La clásica historia de cómo le desprendió un ojo a Merced Gómez con una patada. Y un sinfín de historias como que él enseñaba francés y sánscrito. Hacen del murciélago Velázquez el referente más importante del terror y misterio en la lucha libre mexicana. En 1973, el polaco se enmascaró como hijo de Blue Demon, con el apoyo inicial del Manotas para hacer una gira por Venezuela. Al final, Blue Demon Sr. decidió que era mejor que no usara ese nombre, y el polaco terminó por convertirse en Cuchillo años después. Diamante Azul declaró que durante su etapa en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la familia de sangre del Manotas le ofreció portar el personaje de Blue Demon, cosa que rechazó debido a la existencia del Demon Jr. acreditado por Blue Demon Sr., y que es hijo adoptivo del mismo. En una edición de Noti AAA, la 3 veces estelar presentó a Millennium, Virtual y Axel. Este último no tuvo empacho en afirmar que es nieto del santo, aunque iba sin máscara. Durante muchos años se acreditó de forma errónea que Místico hizo una prueba en WWE enfrentando a Dean Malenko. Sin embargo, años más tarde, por medio de su proyecto Bolt, WWE hizo público que no había registro de ese encuentro y se supo que, en realidad, el Príncipe de Plata y Oro enfrentó a Jamie Noble. Carístico, Tinieblas, Blue Demon Jr. y Lady Apache fueron aspirantes a diversos puestos por el partido Redes Sociales Progresistas en 2021. El Rey de Plata y Oro y Demon se quedaron como precandidatos, mientras que Tinieblas sí contendió por la alcaldía de Venustiano Carranza y Lady Apache buscó una diputación por Álvaro Obregón. En las elecciones de 1997, Pedro el Perro Aguayo buscó un puesto legislativo en Tala, Jalisco por el partido Frente Cardenista. Todos ellos, afortunadamente, fracasaron en su intento. En 1996, un grupo de luchadores abandonó la AAA y algunos más el Consejo Mundial en favor de una oportunidad en WCW. Psicosis, Supercaló, La Parca, Conan, Rey Mysterio Jr. se marcharon a perseguir el sueño americano en la empresa de Ted Turner, aunque la mayoría no pasaron de ser jobbers. Solo Rey Mysterio Jr., Conan y Juventud Guerrera alcanzaron un lugar medianamente bueno en la enemiga de WWF. En plena guerra de los lunes por la noche, WCW ayudó a difundir el rumor de que la actriz Jennifer Aniston estaba saliendo con Rey Mysterio Jr., esto con la idea de hacer al natural de San Diego una superestrella en todos los medios. A pesar de la difusión, Mysterio Jr. no salía con Aniston, ya que estaba casado con su actual esposa.
En 2018 se hizo un gran escándalo ya que Penta, Rey Fénix y Elia Park aparecieron en la Triple Manía y el aniversario de ese mismo año. Sin embargo, esto ya había pasado. En 2006, Shocker se presentó en Triple Manía 14, en una lucha donde hizo equipo con Scorpio Jr., Alan Stone y Zumbido para la cuarteta de El Ángel, Intocable, Vampiro Canadiense y Octagón. 3 meses después, el 1000% guapo estuvo en el 73 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, haciendo equipo con el hijo del perro aguayo y Héctor Garza para medirse a los guerreros de la Atlántida por el Campeonato Mundial de Tercias Consejo Mundial. Volador Jr. y Mr. Niebla tuvieron un par de sucesos curiosos juntos. Primero está la sobreexplotada historia del combate en la Arena Coliseo que el Consejo Mundial de Lucha Libre le solicitó a TBC Deportes no transmitir. Esto debido a que hubo sangre en la cabeza del rey del Guaguancó, que más que ser una interesantísima joya perdida, es un caso de una ñoñada más del Consejo. Después, la infame ocasión en que Mr. Niebla subió ebrio al ring de la Arena México y Volador tuvo que despojarlo de su incógnita para terminar rápido la lucha y evitar un accidente. Latin Lover tiene un podcast llamado Luchando por tus sueños, donde suele tener invitados del espectáculo y la lucha libre. Su podcast es famoso e infame por varias de las anécdotas ahí contadas, y el cómo Víctor Reséndiz suele hacer un rápido lavado de manos cuando algo se sale de control. Es contenido buenísimo o basura dependiendo del invitado y el enfoque que quiera Latin Lover. En 2009, Charlie Manson, entonces campeón nacional completo, defendía el título bajo el sello de los Perros del Mal. Manson perdió el cetro con X-Fly. No obstante, se destapó que el luchador estaba defendiendo y perdiendo en todos lados una versión apócrifa del nacional completo, cosa que provocó que el hijo del perro aguayo diera una conferencia de prensa aclarando de forma titubeante la situación. El grupo Rancio es una comunidad de Facebook que comparte cosas de lucha libre mexicana. En lo particular hay memes, muchos memes y opiniones diversas. Su mejor obra es El mes de molestar a Kung Fu Jr., quien no entiende que no entiende. Pero bueno, saludos al grupo Rancio. Como todos sabemos, Aníbal perdió la máscara con Chucho Reyes 2000. Sin embargo, al poco tiempo de su destape en México, el guerrero cartaginés le apostó la incógnita a Sandokan en Panamá, en un duelo de revancha ya que tiempo atrás Aníbal destapó a este ícono canalero. Aníbal también dejó su máscara en manos de Sandokan, en algo que podemos categorizar como un fraude. Enrique Ugartechea fue un luchador veracruzano al que le podemos atribuir la creación del estilo mexicano. Antes de Jackie Joe, antes de Salvador Luterot, Enrique Ugartechea ya ofrecía funciones de lucha libre en plazas de toros y carnavales en 1903. Fue actor y la imagen de la marca Spalding. Asimismo, fue maestro de varios luchadores legendarios en México como El Gladiador. Y con este eslabón olvidado de la lucha libre mexicana terminamos el nivel 4. En 2017 y tras el fallecimiento de Brazo de Oro, la familia Alvarado Nieves creyó que la máscara debería ser el sucesor a la cabeza del sindicato de luchadores. No obstante, el grupo de Nitro y Último Guerrero fueron una fuerte oposición y evitaron una sucesión con nepotismo. En medio de la disputa, los Alvarado decidieron destrozar el Mustang del luchador de otro nivel y lo amenazaron. Inmediatamente, el Consejo Mundial de Lucha Libre despidió a La Máscara y Máximo, además de imponerles un veto. Hoy día, Robin es el último Alvarado en la seria y estable. Eduardo Elizárraras, conocido como Iztaparrasta, tuvo una lucha de exhibición con Mr. Iguana en 2020, y aunque no fue algo espectacular, logró tener cierta cohesión con el popular luchador verde. Para 2023, Elizárraras inició un pique con el Fresero Jr. y concretaron un duelo para mayo de ese mismo año. El Fresero Jr. lo apaleó y le permitió pocos movimientos al youtuber, venciéndolo con facilidad y prácticamente evitando que volviera a luchar. En el Clash of Champions de 1990, Mil Máscaras se midió en mano a mano a Cactus Jack. La lucha es notable por lo poco que cooperó el Mil para el lucimiento de Mick Foley, y es el episodio por el que señalan a Mr. Personalidad como un luchador ególatra. Mil Máscaras es un gladiador de la vieja escuela. A pesar del gran impulso recibido por la revista Lucha Libre, el señor se tuvo que ganar su lugar por las difíciles en México, Estados Unidos y Japón. Es muy natural que no quisiera regalar nada ante nadie. Kung Fu Jr. es un chiste local. Ya lo dije una vez y lo repito.
El tipo es infame por su rivalidad con las comunidades de internet, sus productos de pésima calidad, sus formas tan torpes y nefastas de contestar en Messenger, amenazar a la gente que se queja de sus porquerías en privado, vivir de escupirle a la trayectoria de luchadores de gran prestigio, crear la receta de Oreo con mayonesa, y cómo olvidar las 2 veces que fingió su muerte. El señor es simplemente patético. En 2002, Ángel Azteca y Príncipe Maya concretaron un duelo por las máscaras en la Arena López Mateos de Tlalnepantla. El duelo parecía que se iba a desarrollar con normalidad hasta que el hermano de Canek apareció en el ring. Príncipe Maya se presentó borracho y completamente tambaleante, perdiendo la lucha y negándose a despojarse de su incógnita. Príncipe Maya dijo llamarse Ramón Estrada. Al poco tiempo se retiró de los encordados. Después de una extensa rivalidad entre los Capos y el Comando Boricua, donde Pierrot Jr. se quedó con las cabelleras de Máscara Año 2000, 100 Caras, Gran Marcus Jr., Apolo Dantes y la Máscara de Violencia, el falso Boricua desafió a Universo 2000 a un Máscara contra Cabellera, que se llevó a cabo en la función decembrina del 70 aniversario de la lucha libre mexicana. Este combate es Lost Media. De esta función solo está disponible el duelo de apuestas donde Arcángel destapó al Ángel Azteca. No está disponible el combate entre Universo y Salgado, ni la traición del grupo caribeño sobre Pierrot. La lucha libre, sobre todo la mexicana, está pésimamente conservada. Es por ello que el Lost Media es muy común dentro de la misma. Prácticamente no hay rastros de la época de oro con excepción de lo que publicaban las revistas. Muchos combates y seguimientos de los 80, 90 y 2000 están totalmente perdidos. Casos populares como Cibernético contra Vampiro Canadiense en un panteón es solo uno de tantísimas cosas por recuperar en el mundillo luchístico. En un combate entre Halloween y Blue Demon Jr., Demon resultó quemado tras un pésimo uso del fuego dentro de la lucha. Para proteger sus quemaduras, Demon Jr. y Triple A idearon una nueva imagen, con un traje completo y un diseño de máscara extrañísimo, muy acorde a lo que hacía la 3 veces estelar en ese momento con elementos como Abismo Negro, Venom o Los Insectos. Afortunadamente, Demon Jr. se recuperó y volvió a la impecable imagen clásica del personaje. ¿Qué pasó en Caborca? Era una frase que usaba Arturo Rivera del corte "me hace lo que el viento a Juárez", es decir, no tiene un significado real. La curiosidad mata al gato y durante muchos años los fans se preguntaron qué pasó en Caborca, y a pesar de las teorías y rumores, no existe un contexto para el origen de dicha frase. En 2002, y tras una serie de comentarios donde Leo Magadán bromeaba sobre una supuesta deuda del Negro Casas en una tanda, el 440 tomó la situación fuera del límite y en una transmisión en la Arena Coliseo fue a golpear a Magadán rompiéndole la nariz y afectando su ojo. De igual forma, y no más por estar ahí, Pepe Casas también agredió a Javier Llanes, en uno de los capítulos más infames del Consejo Mundial de Lucha Libre en aquella época. El fraude en la lucha libre es un tema que se debe analizar de forma amplia. Por ejemplo, Fantomas perdió 80 veces la máscara, eso lo podemos considerar un fraude. Lo mismo que aquel Aníbal Jr. interpretado por Dimas Hernández que fue destapado por Cato Conley Jr. en Tijuana. Otro fraude al vender algo que no era dentro de la cartelera. Otra variante de fraude es cuando las carteleras son canceladas por qué razones y no devuelven el dinero, como en el caso de Federación Wrestling. Los fraudes en el deporte espectáculo son más comunes de lo que deberían. Cuenta la leyenda que en un bar un boxeador y el Solitario tuvieron una bronca. Según el relato, el Soli noqueó al peleador en cuestión. De igual forma, se dice que este boxeador era el Mantequilla Nápoles. Realmente nunca se ha comprobado la veracidad de este relato. El Dardo Aguilar es uno de los luchadores más interesantes de la época de los 70s y 80s, uno de los mejores pesos ligeros de la Arena México y la pista Arena Revolución, además de ser figura en el Pabellón Azteca. Además de una gran carrera luchística que analizaré en un video individual, Dardo Aguilar fue doble de Vicente Fernández en las escenas de acción en diversas películas. Esto gracias al gran parecido físico entre Chente y el ex Mago. La devaluación de 1994 cimbró a la lucha libre mexicana. Para empezar, Triple A técnicamente desapareció tras iniciar con los problemas financieros, provocando que la razón social de la empresa cambiara a Promociones Antonio Peña y Televisa retirara su participación. UWA de plano ya no sobrevivió y firmó su desaparición en 1995. El Consejo Mundial de Lucha Libre perdió varios elementos. Chris Jericho declaró que él quería seguir haciendo campaña en la Arena México, pero que el tema de la crisis económica lo hizo financieramente inviable. Love Machine II apareció a mediados de los 90 en la pista Arena Revolución, desenmascaró a Zumbido y desapareció. Realmente es un misterio el tema del Love Machine II, ya que los datos sobre él son escasos.
En la Triple Manía de 2019, Blue Demon Jr. y Dr. Wagner Jr. se enfrentaron en una lucha de máscara contra cabellera. La lucha estuvo plagada de intervenciones y golpes con objetos ajenos. Para el final de la lucha, Blue Demon Jr. golpeó con un martillo y con un tabique al galeno del mal para raparlo. El final provocó mucha controversia, e incluso el cibernético, en ese entonces en el Consejo Mundial de Lucha Libre, se burló de eso en el noticiero Informa de la semana posterior al infame evento. Arturo Rivera comentó en su canal de YouTube que Abismo Negro golpeó a 1000 máscaras en la arena López Mateos. Las versiones varían, unos dicen que lo masacró como Pacquiao a Hatton, otros que fue una discusión álgida. La cosa es, ¿qué tan bueno fue realmente Abismo Negro? Digo, su palmarés es un martinete a un conductor de un programa chafa, salir en más programas chafas de mediodía y pegarle a un adulto mayor. Se los vuelvo a poner en la mesa. Y con esa pregunta para ustedes terminamos el nivel 5. Speaking Out fue un movimiento del corte de Me Too, donde las luchadoras de todo el mundo salieron a hablar sobre aquellos personajes que cometieron abusos de toda índole sobre ellas. Esto generó impacto fundamentalmente en Estados Unidos y Europa. México, como suele pasar, es inmune a todas estas causas, y ha sido casa de gente señalada dentro de Speaking Out. Los ejemplos son Marty Scurll, acusado de abusar de una adolescente alcoholizada; Matt Riddle, acusado de conducta sexual inapropiada; Travis Banks, acusado de lo mismo que Riddle. Han estado presentes en la escena mexicana, lo que ha generado que al terreno independiente del país se le considere como un refugio de señalados por Speaking Out. Rafael Barradas, en su papel como secretario de la Comisión de Box y Lucha en el Distrito Federal, fue uno de los personajes más polémicos en la historia de este deporte. Barradas es el principal señalado, junto con el regente Uruchurtu, de prohibir la lucha libre femenina en la capital del país. Barradas también intentó usar a luchadores para rescatar sus pertenencias tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Estas y otras anécdotas más forman parte de la reputación de tirano implacable que le valió el apodo de El Comisionado de Hierro. En 1983, Crucero I llegó a la Arena México para disputar la lucha de apuestas con Solar II. El Crucero le exigió a un joven Paco Alonso Luterot una mayor garantía a la acordada previamente, y ante la negativa de Paco a pagar, el Crucero no se subió a la batalla. Alonso ofreció dos alternativas al público: devolución o una improvisada lucha de máscaras entre Solar II y el Enfermero Jr. El público eligió el duelo de apuestas, y aquella noche se conoció el rostro de Jaime Álvarez, Enfermero Jr. Pero más importante aún, se confirmó la capacidad de Paco Alonso para liderar a la empresa mexicana de lucha libre. La Fraternidad del Santo fue un grupo detrás de cámaras dirigido por El Santo y Rafael Barradas, que manejaba a varios luchadores y les ayudaba a conseguir trabajo en el circuito independiente de aquellas épocas. La famosa fraternidad tuvo mucho apoyo de parte del gobierno para llevar a cabo sus operaciones, y realmente eran una promotora más que algo para ayudar al luchador independiente como tal. Tras la muerte del Santo y el sismo del 85, la fraternidad entró en crisis y acabó sus operaciones. En los años 70, la revista Box y Lucha inició una campaña contra las luchas mixtas. Una función que causó escándalo fue en noviembre de 1970 realizada en Culiacán. En el artículo Amigos y Enemigos de Roquita se armó un escándalo porque hombres y mujeres sostenían un combate intergénero, cosa que era vista como inmoral, nociva y que provocó una crítica feroz contra la Arena Parque Revolución de aquella entidad. Las viudas del toreo son un grupo de personas en internet que critican e invalidan cualquier cosa que se haga en la lucha libre moderna, argumentando que el nivel en el toreo de cuatro caminos es el mejor que ha tenido el país. Sin embargo, solo son una versión moderna de cuando las revistas le pegaban a cualquier promotora y a cualquier luchador hasta por el más mínimo detalle, el toreo incluido. Y sí, amigos fans de las calificaciones con estrellas, esto les va a pasar también a ustedes. Un cuetero es aquel luchador que lastima a otro de forma completamente intencional. Ya sea por pago de un tercero o por pura animadversión, los cueteros son personajes que acaban carreras o como mínimo reducen su duración. En 2017, Sexy Star, Rosemary, Lady Shani y Ayako Hamada chocaron por el Reina de Reinas en Triple Manía. El combate fue un desastre debido a la pésima actitud de las involucradas. Sexy Star llegó a engancharse a golpes con Lady Shani.
Ayako Hamada estaba reventando a todo mundo y la que menos hizo durante el match, Rosemary, fue quien pagó los platos rotos al sufrir una lesión en el brazo gracias a un trabajo cuetero de parte de Sexy Star. Recientemente la luchadora regia argumentó en el podcast de Latin Lover que le pusieron un 4, es decir, la sacaron de sus casillas para poder exhibirla y vetarla de los cuadriláteros. ¿Qué opinas tú de este caso? Liga del Mole es el adjetivo que se usa para describir a luchas en sitios poco habituales como mercados, calles, bodegas, etc. Puedo entender que la Liga del Mole es una versión bastarda de la era de las arenas chicas. Esta famosa liga tiene luchas en condiciones poco favorables para los estetas, además de percibir salarios muy precarios para llevarlos a cabo, sin mencionar que varios luchadores realmente parecen poco o mal entrenados, entregando de espectáculos deficientes. Charles Asenov es uno de los personajes más polarizantes de la lucha libre mexicana. Conan tiene gran responsabilidad en el boom noventero, pero también es culpable de diversas situaciones como la desbandada de 1996, la expropiación de conceptos y movimientos a gente como La Fiera, Fabuloso Blondie o Vicky Williams, la violencia ejercida sobre su expareja Vicky Palacios, la profunda crisis de AAA que acabó en su venta a WWE, la forma en cómo dinamitó la alianza de AAA con AEW y en general todas las alianzas, sus reconocidas mentiras sobre cómo entra enmascarado a la Arena México, su arcaica forma de pensamiento sobre cómo debe ser la lucha libre, las agresiones a gente como Latin Lover en vestidores, etc. Conan tiene relevancia y no puedo esperar a que la pierda. Tony Peña es el nombre usado por el villano cuarto en su etapa como Jover en WCW. La particularidad aquí es que el cuarto Pantera Rosa luchó sin su icónica máscara. Siguiendo con el tema WCW, en 1998 la Parca Tapia le apostó su máscara a Pierrot en Nuevo Laredo. El huesudo comentó que esta rivalidad se armó a escondidas de WCW, ya que él fingió una lesión en la rodilla en un combate contra Goldberg para llegar a desenmascarar a Pierrot. Esta historia funcionaría si 1. WCW no fuera algo laxa con sus luchadores mexicanos, permitiéndoles tomar fechas independientes en nuestro país. 2. Si Damián 666, Psicosis y hasta Rey Mysterio Jr. no hubieran estado activos en México durante ese espacio de tiempo. 3. Si los médicos de WCW fueran como el doctor de los valedores de Iztacalco e hicieran un diagnóstico palpable. Es una mentirota bien elaborada, eso sí. Varios luchadores mexicanos han hecho incursiones en las artes marciales mixtas o el vale todo. Dos Caras Jr. es el ejemplo más famoso de ello. En tiempos recientes, en el terreno independiente, se hizo un torneo entre peleadores de artes marciales mixtas y luchadores, en una especie de shoot, que acá como que esa palabra no tiene traducción para la lucha libre, predeterminado. Nada particularmente interesante. No culpo a nadie de nada. No dejo nada a la interpretación, pero he de decir lo llamativo que me parece ver tantos luchadores de temática nazi. Hay que entender también el contexto en el que surgieron este tipo de personajes. Algo que podemos también argumentar de su lado es que no creo que compartan las ideas del Partido Nacional Socialista, y que surgieron en una época donde la Segunda Guerra Mundial, culminada en 1945, tenía entre 20 y 35 años de haber concluido, por lo que era un tema relativamente fresco. Eso sí, estos personajes no son bien vistos hoy día. En 1985, el Supremo y el Dorado iban a apostar sus máscaras el 22 de septiembre en la función de aniversario en la Arena México. Sin embargo, el sismo que azotó a la Ciudad de México evitó que este encuentro se llevara a cabo. El Dorado comentó que después de ocurrido el desastre, él le comentó a Juan Herrera, parte del equipo de programación de aquella época, que traía lista su máscara y que si debía apostar el viernes lo iba a hacer. A lo que Herrera respondió con un gesto de desaprobación. La rivalidad entre estos dos nunca concluyó. En un torneo de la muerte realizado en Acapulco, Hijo del Santo y Aristóteles II se quedaron al final para disputar sus máscaras. Todos se sorprendieron cuando el plateado cayó ante el guerrerense, pero lo que no se aclaró desde el inicio es que este combate final era 2 de 3 caídas, y ahí el Santito destapó al segundo Aristóteles, Salomón Araujo, en una lucha muy polémica. En el Castillo del Terror de 2015, Golden Magic destapó al Golpeador. La situación es que el futuro Octagon Jr. y el tercer Tarasco se quedaron al filo del ring al final del combate y el que tocara primero el suelo era el ganador. Golpeador le da un antebrazazo a Magic y resbala cayendo mucho antes, a lo que el referee de forma torpe da como ganador a Golden Magic. Había al menos dos formas de resolver esto.
A sabiendas de que Golden Magic debía ganar, pactar un empate y armar un máscara contra máscara la semana siguiente, o hacer esa lucha de máscaras a una caída. En su lugar tuvimos un final muy apresurado y malo. La telenovela donde el poder de la amistad se sobrepuso a la proyección a futuro ocurrió en 1995. Blue Panther le aplicó un martinete al misterioso, lo que provocó que Volador no quisiera ganarle la tapa así y se lo pusiera encima para las 3 palmadas, revelando el rostro de Remo Banda y el triunfo del drama telenovelesco en AAA. En Lucha Wiki se menciona que Kanek rapó a Rin Fujinami en 1977. No obstante, esto es un dato equivocado, ya que no hay registro alguno en ninguna publicación de la época que corrobore que Kanek se llevó esa cabellera. Misma situación con Mr. Jack. El sitio le atribuye la tapa de Mr. Jack a Kanek. Sin embargo, Kanek en una entrevista mencionó que no le interesaba su máscara y que solo buscaba su campeonato. Por tanto, esa lucha de apuestas tampoco ocurrió. Las luchas a oscuras fueron una de tantas ideas tan raras que tuvo Antonio Peña. Esta estipulación deja una especie de luz morada en la arena y orilla a los participantes a llevar elementos fosforescentes en sus equipos. Nada para resaltar. Según varios usuarios de internet, Atlantis y Atlantis Jr. son parte de la familia Luterot, lo que explicaría la cantidad de triunfos del Rey de los Mares e Hijo en la México Catedral. No obstante, esto es una idiotez. Primero, los rangos de edad entre Sofía Alonso, señalada como madre del Junior, y Atlantis Jr. no coinciden. Atlantis debió cometer una atrocidad con una niña para que esto fuera posible. Segundo, ¿por qué coños Atlantis iba a exponerse a los trancazos y cosas feas de la lucha libre si puede ser patrón en la Arena México? Simple y sencillamente una estupidez. Este caso me da flojera por la sencilla razón de que Juventud Guerrera, a pesar de que Conan y su grupete de extranjeros lo agredieron a la malagueña, acabó regresando a trabajar con el agresor e hizo que la indignación y acometida legal de su padre quedara en absolutamente nada. Con la extraña forma de pensar del Yubi terminamos el nivel 6. Desde los 80s y a raíz de la captura de los principales jefes del cártel de Guadalajara, se dijo que Rafael Caro Quintero era aficionado a la lucha libre y que contó con 1000 máscaras, el Santo, Tinieblas, entre otros, para eventos privados. Hasta este punto donde les hablo, no hay pruebas fidedignas que esto haya ocurrido. Toño Peña era un promotor astuto, con una lectura casi perfecta del momento en donde se estuviera moviendo. Sin embargo, también era un copión de primera categoría. De entrada, lo de Triple Manía no hace falta decir a quienes les copió. Luego vienen cosas como las gemas del ring, que son una copia de los metálicos, el Rey de Reyes, de nuevo, no necesito decirles, el Domo de la Muerte, que es una copia del Thunder Cage de WCW, los varios clones de Latin Lover, los varios intentos de replicar a Místico, el ángulo AAA contra Triple L, que básicamente era el WCW contra NWO, su rivalidad con Cibernético, que solo era una calca de la rivalidad entre Steve Austin y Vince McMahon, etc. Peña es una pieza importante en la historia de la lucha libre mexicana. Eso no quiere decir que vamos a olvidar sus peores momentos y obras. Y tú ni te muevas, Consejo Mundial. ¿A poco crees que no nos íbamos a dar cuenta que Diamond, Diamante Azul y Star Black son viles derivados chafas de Santo, Blue Demon y Rayo Jalisco? Si tanta era la urgencia de Promecor por tener a sus propios Santo, Demon y Rayo, ¿por qué mejor no buscó luchadores con condiciones similares en lugar de copiar los equipos? Al menos Diamante Azul es un luchadorazo y Diamond es bueno también. Star Black hasta se animó a decir que es de la familia Linares, y su estilo es una copia y pega del Rayo de Jalisco. Todo muy burdo. IWRG tiene muchos temas, pero el reciclaje de luchadores es el principal. Recientemente destaparon a Avigor, que dijo ser Jonathan Pacheco, quien previamente perdió la máscara del multifacético. Esto solo es un botón de muestra de cómo IWRG enmascara, desenmascara y vuelve a enmascarar a los mismos luchadores de siempre. Ojo, no hay nada de malo en darle trabajo a elementos que ya perdieron la tapa, pero al menos dales tiempo de que exploten el personaje. Los destapes en Naucalpan son tan apresurados que nunca consolidan a nadie. La gentrificación es un fenómeno donde personas de barrios populares se ven desplazadas ante la llegada de gente con mayor poder adquisitivo, hecho que encarece la zona y obliga a este grupo popular a moverse a sitios menos favorables. Este fenómeno aparentemente está ocurriendo en la lucha libre mexicana. Puntualmente, la invasión de los turistas a la Arena México parece ser la razón para el alza de precios en el boletaje y productos del Consejo Mundial. De igual manera, podemos aplicarlo a la nueva AAA, donde, como ya mencionamos, TKO Holdings está descaradamente intentando reescribir la historia de la lucha libre mexicana.
¿Qué opinas de esto? Yo en lo particular lo considero un poco exagerado por ahora. En 2021, Rush y un grupo de personas intentaron montar una empresa de nombre Federación Wrestling. Esta promotora anunció un evento de primer nivel e incluso vendió boletos con anticipación, cancelando la primera función y estafando a aquellos que ya habían pagado su entrada. Federación Wrestling fue una estafa importante y nadie se hizo cargo del asunto. Siguiendo con Rush, este hombre ha tenido varios problemas con la autoridad. En 2015 golpeó a un guardia de la Arena México por no dejar ingresar a su esposa y lo dejó con una fractura en la columna vertebral. El Consejo Mundial le pidió no denunciar al luchador y Rush quedó impune. Después, él, Vangelis, Andrade y su papá agredieron a una mujer en Jalisco. Al intentar intervenir, un policía y un civil fueron agredidos por los 4 luchadores. Una fichita, el Toro Blanco. En 2018, en un combate realizado en la Arena López Mateos, Ángelo Demonio le aventó un tabique por la espalda al luchador puertorriqueño Cuervo. El boricua estuvo muy delicado por bastante tiempo y aunque señaló que solo hubo una afección en el nervio del ojo derecho, Cuervo se retiró al poco tiempo. Por su parte, el Ángelo Demonio quedó apestado del pancracio y con justa razón. Lamentablemente falleció a causa del COVID en 2021. Pentagon Black declaró en una entrevista para el canal Más Lucha que Antonio Peña lo buscó para encarnar a Love Machine. Joe Mercado aseveró que Peña le hizo insinuaciones lascivas durante estas pláticas y que al negarse terminó por no darle la oportunidad. Lo que me lleva a pensar que si fue un sí camuflajeado, diría Arjona, porque posteriormente trabajó con Antonio Peña como el segundo Pentagón. Pero bueno, supongo que el chisme estaba mejor. Alberto del Río es un problema andante. Su caótico matrimonio con la ex luchadora de WWE y AEW Paige fue uno de los tantos capítulos que el patrón ha vivido en tiempos recientes. El Junior de 2 caras fue arrestado en Texas en mayo de 2020 acusado de secuestro agravado y agresión sexual, además de un par de cargos más. Del Río fue liberado en diciembre de 2021, aunque este hecho dañó de forma irreparable su carrera. Shocker es otro problema andante. La pelea con una persona transgénero, cuando se intentó quitar la vida en una cárcel en Chiapas, cuando confesó con Gustavo Adolfo Infante los favores que le hizo a Víctor Quiñones, es mejor no detallar eso, cuando golpeó a un tipo que le pidió una foto, las funciones que dejó tiradas, realmente es doloroso cómo se desmoronó el 1000% guapo. Ojalá pueda cerrar su carrera con algo de dignidad. Con Shocker cerramos el nivel 7. En 1999 surge el multifacético, luchador de IWRG. Al poco tiempo, la tragedia alcanza a este gladiador. Me estoy comprometiendo con ustedes a buscar esta información a mayor detalle, pero las versiones sobre su fallecimiento son difusas. Primero está que aparentemente lo asesinaron por accidente, luego que no, que en realidad murió en otro tipo de accidente. A menudo se olvidan de esta primera encarnación del multifacético y creo que tiene que ver con su triste final. Conan declaró en su podcast que el Copete Salazar acosó a Lady Maravilla, pidiéndole favores sexuales a cambio de una mayor proyección en la cartelera. Según el señor Asenoff, Salazar también acosó a Goya Kong y Cristina Boneri. A decir verdad, el caso se ha quedado congelado desde entonces y el Copete Salazar sigue activo como referee en funciones donde elementos de AAA están presentes. Conan también expuso en su podcast que tras una gira conjunta entre AAA y WCW, Nancy Benoit apareció golpeada en su cuarto de hotel. Conan la escuchó y Nancy le hizo saber que Heavy Metal, totalmente intoxicado, la golpeó e intentó abusar de ella. Asenoff no dio más detalles y hasta ahora es el único que ha comentado algo al respecto. En una gira con el Hijo del Santo por el Reino Unido en 2019, Silver King y Juventud Guerrera chocaban en un mano a mano. El combate entraba a sus primeros escarceos cuando de pronto el gladiador coahuilense se desplomó en el centro del ring. Silver King murió de un infarto en pleno combate, en uno de los momentos más impactantes y trágicos de la historia reciente de la lucha libre. Love Machine fue todo un suceso en México. Artur Bara aprovechó sus grandes condiciones luchísticas para brillar en nuestro país. Sin embargo, los motivos de su llegada están olvidados. Love Machine fue todo un fenómeno en México. Artur Bara aprovechó sus grandes condiciones luchísticas para brillar en nuestro país. Sin embargo, los motivos de su llegada están olvidados. En 1989, Bar fue arrestado por un cargo de violación a una mujer alcoholizada. El futuro Love Machine aceptó la culpabilidad y fue sentenciado a 2 años de probación y $1000. Esta situación afectó y acabó su carrera en WCW y terminó refugiándose en México para inicios de los 90.
El famoso Pacto de la Ola Blanca es uno de los casos más curiosos y trágicos de la lucha libre mexicana. Ángel Blanco, Dr. Wagner y el Solitario acordaron que cuando muriera el primero de ellos, de inmediato iba a venir por el siguiente. En abril de 1986, Ángel Blanco murió tras un accidente automovilístico en la carretera que lo llevaba a él y otro grupo de luchadores de Monterrey a Nuevo Laredo. 20 días antes, el Solitario había muerto por un paro cardíaco producto de la complicación de una cirugía de emergencia tras sufrir una hemorragia interna. Dr. Wagner murió en 2004 debido a un infarto. Una historia trágica e impactante. José Alberto Loera se desempeñaba en el terreno regiomontano bajo la identidad de Voltaje Negro. Su carrera realmente no despegó más allá del territorio local, pero su nombre sería famoso por las peores razones. En 2011, el Cártel de los Zetas incendió el Casino Royal en Monterrey. De inmediato, las autoridades cazaron a los implicados y en octubre de ese año fue presentado ante los medios de comunicación como uno de los encargados de sicarios en esa zona. Voltaje Negro quedó inmortalizado por conseguir llevar una triple vida: la de una persona común, la de un luchador y la de un narcotraficante. Juana Barraza fue capaz de inventarse una carrera luchística y engañar, al menos de forma temporal, a las autoridades de la Ciudad de México en ese aspecto. La asesina serial, conocida como la Mataviejitas, fue capturada en 2006 tras varios años de asesinatos. Una de las primeras cosas que supimos de ella es que aparentemente fue luchadora bajo la identidad de la Dama del Silencio. Este dato es una mentira. Barraza jamás fue luchadora, y aunque en el documental de ViX, Cenizas de la Gloria, un par de luchadores le atribuyen el papel de promotora, tampoco hay pruebas suficientes para decir que esta mujer tuvo dicha función. Eso sí, era una fanática acérrima del deporte espectáculo. El 29 de noviembre de 2010, la lucha libre mexicana se llevaba una gran sacudida al conocerse la noticia de que el hijo de 100 caras fue asesinado junto con su esposa en la unidad habitacional Copilco Universidad, muy cerca del Estadio Olímpico y de Ciudad Universitaria. Eustacio Jiménez Ibarra no era parte de la dinastía Dinamita, sino de los Ibarra Tapia, era hermano de L.A. Park. Según las primeras investigaciones de la entonces Procuraduría de la Ciudad de México, su esposa estaba ligada a una red de contrabando de mercancía ilegal y era dueña de un antro en Naucalpan donde se distribuían drogas. La Procuraduría no supo probar sus acusaciones y el caso quedó en la nada misma. Después de una lucha en Monterrey, Espanto I y Misterio Negro II acudieron a una cantina, donde se encontraron a un sujeto que en plena borrachera creyó que los dos luchadores eran dos hombres que semanas atrás lo golpearon y sin pensarlo les disparó a quemarropa, asesinándolos sin ninguna razón. Esta fue la versión de Espanto II sobre el hecho. Ahora viene la segunda historia. Este relato es más simple. Espanto I y Misterio Negro II estaban bebiendo en exceso, cosa que provocó que el cantinero ya no quisiera servirles más, a lo que los luchadores reaccionaron de forma violenta, provocando que el dueño del sitio les disparara. De cualquier forma, la razón de este doble homicidio sigue sin ser clara. En 1965, y tras salir de la Arena Coliseo de Guadalajara, el gladiador salió a cenar en un restaurante. Cerca de su mesa había un militar borracho. Luis Ramírez fue al baño y en su camino coincidió con una de las mujeres que acompañaban al militar. La dama inmediatamente reconoció al luchador y le pidió un autógrafo. El militar se enojó con esta situación, pero el gladiador no le dio importancia. Después de salir de los baños, el militar lo buscó con una pistola y discutieron. Tras esto, el soldado disparó 4 veces al gladiador, arrebatándole la vida. En 2022, Juventud Rebelde, Maremoto y Lepra MX fueron asesinados por el Cártel de Jalisco. Según los propios miembros de las 4 letras, estos luchadores locales de Irapuato eran colaboradores del Cártel de Santa Rosa de Lima desde el gobierno municipal. La información de la Fiscalía Irapuatense indicó que Juventud Rebelde era entrenador y promotor de eventos. Lepra MX era coordinador de inspectores de la Dirección de Mercados en el municipio y Maremoto formaba parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Irapuato. En 2009, los gemelos Alberto y Alejandro Jiménez ingresaron con 2 mujeres al Hotel Moderno en el centro de la Ciudad de México. Al poco tiempo, las mujeres de nombres Estela González, la tía, y María de los Ángeles Sánchez, la gorda, abandonaron el lugar, dejando los cuerpos de La Parquita y Espectrito II sin vida. Los 2 minis fueron víctimas de las goteras, mujeres que ofrecen servicios sexuales y una vez dentro de los hoteles envenenan a sus víctimas con gotas en las bebidas para dejarlos inconscientes y robarles. Aquella noche se pasaron de la dosis y acabaron ultimando a los gladiadores. Una vez arrestadas, las 2 mujeres fueron condenadas a 47 años de prisión. En marzo de 2015, el hijo del perro aguayo se presentó en Tijuana para una función con la promotora local de Crash.
En el combate, Aguayo se medía a Rey Misterio, por lo que el evento tenía mucho picante añadido. En una acción con el californiano, Aguayo salió mal y su nuca chocó con la ceja del ring. Aturdido, el perrito regresó al ring y recibió las patadas previas al 619. Pedro ni siquiera recibió bien el movimiento, estaba totalmente inconsciente en las cuerdas. Conan rápidamente trató de reanimarlo, pero fue inútil. Las asistencias tardaron un mundo en llegar, y el perrito salió en una tabla hacia la ambulancia. Unas horas más tarde, la noticia se esparció. El hijo del perro aguayo había muerto. La causa oficial fue un traumatismo en el cuello. Aparentemente, este fue la cereza del pastel, pues el líder de la jauría ya tenía algunos problemas en esa zona y no tuvo tiempo de atenderlos. A casi 11 años de su partida, seguimos extrañando al hijo del perro aguayo. En 2023, Rogelio Reyes Mexicano, conocido en el mundo de la lucha libre como Cuatrero, fue detenido por intento de homicidio contra su entonces pareja, la luchadora chilena Stephanie Baker. Cuatrero estuvo preso un buen rato y apenas en 2025 fue puesto en libertad mientras continúa el proceso en su contra. Pancho Valentino fue figura de la lucha libre mexicana entre 1942 y 1952. No obstante, Valentino era muy problemático fuera del ring y su carrera se desvaneció rapidísimo. Ya para 1957 y sin licencia para luchar, Pancho Valentino y otros 2 ladrones entraron a la iglesia de Nuestra Señora de Fátima para robar $1,000,000, pero en su lugar encontraron 25 pesitos y algunos adornos de oro. Ante el escándalo por el robo, el sacerdote Juan Fullana los descubrió en fragancia, y Valentino lo amarró, lo torturó y lo asfixió. Valentino no duró mucho tiempo como prófugo, y una vez capturado fue sentenciado a 33 años en Lecumberri, de donde intentó escapar varias veces para acabar trasladado a las Islas Marías, donde murió. El 25 de diciembre de 1979 ocurrió una de las tragedias más grandes de la historia de la Arena Coliseo de Perú 77. Sangre India y Leo López se medían a César Curiel y Ángel Vengador. El combate iba con normalidad hasta que el Apolo Curiel lanzó una patada voladora a Sangre India, quien tras el impacto cayó sentado al piso. Con un visible mareo y debilidad intentó ponerse de pie, pero nuevamente cayó al suelo. Esta vez se golpeó la cabeza y se abrió el mentón con una de las tarimas. Sangre India no sobrevivió después de este fuerte golpe, y ese día quedó marcado para siempre en la historia de la empresa mexicana de lucha libre. El dólar fue detenido en 2021 por presunta venta y distribución de droga. Según el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, le fueron aseguradas 102 cápsulas, varios cartuchos útiles y 400 pesos en efectivo. El vínculo del dólar presuntamente es con la Unión de Tepito, el cártel chilango, aunque aparentemente no se comprobó su relación con dicha organización, y poco después regresó a la lucha libre. El martes 12 de marzo de 2024, la lucha libre mexicana se vistió de luto con el sensible fallecimiento de Rey Destroyer durante una función en Monterrey. Este evento fue organizado por la promotora Riot Lucha Libre en el barrio Antiguo, en donde el gladiador de 22 años de edad sufrió una aparatosa caída que después le costó la vida. Destroyer estuvo varios días en el hospital tras este accidente, pero desafortunadamente no logró sobrevivir. En 2024, el hermano de Místico fue relacionado por supuestamente participar en el asesinato de un hombre en la colonia Morelos, muy cercano al barrio de Tepito, donde proviene el gladiador. Según algunas versiones, Mauricio Uribe, hermano del Rey de Plata y Oro, asesinó a una persona en una reunión en la colonia Morelos en marzo de ese mismo año. Villano II comenzó a aparecer cada vez menos en el ring de la lucha libre durante la década de los 70. Por lo general, los promotores explicaban que estaba lesionado. Villano II comenzó a aparecer cada vez menos en el ring de la lucha libre durante la década de los 70. Por lo general, los promotores explicaban que estaba muy lesionado. En 1983, los hermanos menores de Alfredo Díaz Mendoza habían tomado los nombres de Villano IV y Villano V, convirtiéndose en los socios habituales del Villano I, dejando que el segundo de la dinastía villana trabajara solo cuando él quisiera. Alfredo Díaz Mendoza murió el 17 de abril de 1989. La causa oficial de la muerte en ese momento era que había fallecido debido a las lesiones en el ring. Sin embargo, se reveló que se quitó la vida debido a una depresión. El impacto de su temprana muerte sacudió a su hermano menor, José de Jesús, el Villano I, quien nunca fue capaz de mostrar el mismo entusiasmo por la lucha libre. Villano II fue perteneciente a la dinastía imperial de los villanos, y desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de vivir mucho más de su talento.
Francisco Javier Lizárraga, conocido como el Mogli o Barbarroja II, fue señalado en 2020 por la ejecución de Eduardo Pérez Olvera, de 27 años, y Karen Andrea Hernández, de 20, dentro del local Wings Burger. Barbarroja II después fue ejecutado de la misma forma en junio de ese mismo año. En 2011, Charlie Manson fue sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión luego de ser encontrado culpable de haber utilizado sus conocimientos de lucha libre profesional para golpear a 2 policías en ese mismo año. Un juez dictó las sentencias sobre Manson por los delitos de lesiones calificadas y lesiones dolosas. Este enfrentamiento ocurrió después de que un amigo de Charlie Manson pidió auxilio a la policía capitalina para localizar un vehículo del luchador que presuntamente había sido robado. Los policías llegaron con Manson y cuestionaron a los sujetos sobre cómo habían ocurrido los hechos. Manson se molestó, empujó a los policías y empezó el enfrentamiento. Otros policías arribaron al lugar del altercado y detuvieron al gladiador, según lo investigado por la Procuraduría. Tras una bronca iniciada en una fiesta en Iztapalapa en octubre de 2011, Dr. X fue asesinado de un disparo en la cabeza por uno de los participantes del zafarrancho. La causa fue la intervención del ex Dr. O'Borman Jr. para defender a una persona en el pleito. El 28 de octubre de 1993 se da la última lucha de oro. Aquel día, en la Arena Coliseo de Perú 77, el Metálico hizo equipo con La Fiera y Brazo de Plata para medirse a Caos, Dr. Wagner Jr. y Jaque Mate. Caos aplicó un lazo a Oro y este cayó con su cabeza sobre la lona. Oro reaccionó de inmediato y continuó con la secuencia. Después, pidió el relevo a uno de sus compañeros para caer desvanecido en el suelo. Los luchadores, autoridades y paramédicos atendieron de inmediato al Metálico para después llevárselo en una camilla. La función siguió a pesar de que Oro ya no estaba en el ring. Horas más tarde se dio la noticia de que el enmascarado había fallecido por un derrame cerebral. Fabián el Gitano falleció a causa de una pancreatitis hemorrágica no traumática. Cuando este caso ocurrió, se dijo inicialmente que Fabián el Gitano pudo ser asesinado o simplemente se quitó la vida. No obstante, las autoridades no encontraron señal alguna de que esto fuera así. La Fiera fue una auténtica figura en las décadas de los 80s y 90s. Arturo Casco fue un luchador espectacular que dominó tanto el estilo técnico como el rudo, y a pesar de que nunca se le acredite como tal, él es el verdadero creador de la plancha Sapo, tan popular hoy día. A las 5:30 de la tarde del 11 de septiembre de 2010, fue asesinado de 5 puñaladas tras ser agredido en forma artera en las calles de Magnolia y Héroes, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Fue trasladado en una ambulancia con destino al Hospital Rubén Leñero. Desafortunadamente, no resistió y en el trayecto falleció. En 2002, la Procuraduría General de la República aseguró la Arena Nesa, al ser una base de operaciones para el cártel de Nesa, dirigido por Delia Buendía, la Ma Baker, que adquirió la arena por la fuerza unos años atrás. El dueño original era Carlos Maínez, a quien secuestraron y amedrentaron para que vendiera el inmueble de Avenida Carmelo Pérez, un capítulo que está enterrado en la historia de este deporte. Luego de meterse a nadar en Acapulco un día antes y más de 24 horas de búsqueda después, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Pasión Cristal el 2 de junio de 2021. La versión de la prensa acapulqueña indica que los restos del exótico fueron hallados por las autoridades de la Fiscalía de Guerrero, quienes se encontraban en medio del operativo de rescate. Los informes arrojaron que el hombre de 44 años fue arrastrado hasta la zona del malecón cerca del zócalo del puerto de Acapulco. En 2009, el programa La Jugada anunciaba de forma impactante la muerte de Andrés Palomeque, Abismo Negro. Las causas de su fallecimiento aún generan misterio y rumores, pero nos apegaremos a la versión oficial. Tras un tour con la AAA, los luchadores iban en un camión de regreso de Mazatlán hacia la Ciudad de México, en la carretera de Mazatlán-Tepic. Abismo Negro tuvo un ataque de pánico y tras exigirle al chofer que se detuviera, bajó corriendo del vehículo para meterse a lo que él describió a su esposa en su último mensaje como una colina oscura. Después de una labor de búsqueda intensa la madrugada del 21 de marzo de 2009, el cuerpo de Andrés Palomeque fue encontrado sin vida flotando en un río. La causa de su fallecimiento fue ahogamiento. La mitología alrededor de las causas de su ataque de pánico varía, desde un simple pero fatídico episodio de ansiedad y nervios, pasando por un consumo excesivo de estupefacientes que le provocaron alucinaciones, hasta una versión más esotérica donde Abismo Negro vio al diablo en el camión.
Sea lo que fuera, aquel mes de marzo de 2009, AAA perdió a uno de sus estandartes. Independientemente de gustos luchísticos, Abismo Negro era una figura de alcance masivo, y fue clave para que la 3 veces estelar remontara el vuelo tras la desbandada de 1996, una dolorosísima pérdida para el mundo luchístico. Y así terminamos con esta versión del iceberg de la lucha libre mexicana. Bueno, dime tu opinión de los puntos que revisamos en este iceberg. Recuerda que fue una ocasión única y no volveré a hablar de chismes de lucha libre jamás. Habrá otras historias vistas en este iceberg que merecen un video más amplio y mucho más serio. Les agradezco su tiempo, les dejo varios de los videos relacionados a este iceberg porque ya toqué algunas de esas historias en videos mucho más detallados. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, no olviden suscribirse, feliz Día de Reyes para todos, nos vemos en la próxima edición.